Hola gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. Bueno, hoy dirán, ¿qué le pasó a Eliana que está perdiendo la cabeza? Porque este canal usualmente, ¿no? Aquí hablamos de leches vegetales, recetas y demás, beneficios, tips y bueno. Pero hoy quiero comentarles algo que creo que les va a servir muchísimo y es usar esta nueva inteligencia artificial disponible para todos como lo es el ChatGPT, que es un sistema de chat que nos permite verdaderamente conversar, ¿sí? Ha sido desarrollada por la empresa OpenAI y bueno, hace ya algunos meses que está muy en boga y tiene muchísimos casos de uso, lógicamente, para sin fines de tareas, pero a mí se me ocurrió, sí, darle el uso de cocina. A ver, le voy a pedir recetas, le voy a pedir tips y cosas en base a lo que trabajamos en este canal, que son las leches vegetales. De todas maneras, las búsquedas que yo te voy a proponer también van a ser útiles para que pidas otras recetas y algún tipo de información que tenga que ver, sí, con otra alimentación. Pero bueno, esto es necesario que lo clarifique, sí, porque estamos en un canal de leches vegetales. La ventaja que tiene este sistema de inteligencia artificial, este sistema de chat, es que verdaderamente podemos conversar y podemos pedirle opinión, podemos pedirle puntualmente ahora recetas de cocina, ¿sí? Y poner aquellos datos que consideremos que son fundamentales. Y la opinión y el resultado, la respuesta que nos va a dar es bien preciso y bien concreto para el caso que le proponemos. Es esa la diferencia más grande que podemos encontrar, sí, con lo que sería un buscador como Google, que es fantástico, pero la ventaja que tiene esta inteligencia artificial es que nos responde lo que nosotros le preguntemos y es por eso que tenemos que saber qué vamos a preguntar, sí, para tener cada vez mejores respuestas. Además es verdaderamente un chat, entonces va recordando de lo que me ha estado respondiendo, por ejemplo, al mismo tiempo que voy haciendo nuevas preguntas. La podemos usar en español, sí, es tan sencillo como simplemente hacerse una cuenta, crearse una cuenta usando cualquier dirección de mail. Es gratuita, aunque tiene una versión de pago, pero bueno, yo te voy a proponer usar la versión gratuita, fácil, sencillo, que vas a poder hacerlo con tu teléfono, con tu móvil, con tu celular o ya sea con tu portátil, computadora, ordenador, como más te guste decirle. Es tan fácil que va a pasar a ser a lo mejor un importante activo en tu día a día y este caso de uso la verdad que me parece muy interesante porque nos abre la puerta también para que llevemos la inteligencia artificial también a otros ámbitos como son la cocina, ¿sí? La comida, no solamente en el ámbito de lo, no sé, que querramos, por ejemplo, escribir un blog o que querramos, no sé, que nos ayude con una tesis, ¿sí? Casos que a lo mejor son los que más se comentan, ¿sí? Pero bueno, hoy quiero darles este uso y creo que les va a encantar, porque a mí la verdad que me ha flipado. Y eso que soy una apasionada de todo esto también, me gusta mucho la tecnología. Este video que hoy te comparto te va a encantar y te va a ayudar muchísimo. Ten en cuenta que es como si estuvieses hablando, sí, verdaderamente con alguien. Del otro lado te están escuchando y te están respondiendo, escuchando en la forma lógicamente figurada, pero cada vez que tipeas y haces una pregunta, la inteligencia te va a estar respondiendo y te va a ir ayudando, ¿sí? Al mismo tiempo, todas las preguntas que nosotros ingresamos siguen siendo utilizadas y evaluadas, ¿sí? Para también mejorar la experiencia de la inteligencia artificial. Así que bueno, te invito a que veas el video y conozcas los 3 casos de uso que considero que pueden ser bastante divertidos, sí, que lo apliques a partir de hoy mismo, aunque obviamente hay muchos más y bueno, esto está abierto, a ver, es un mundo que se nos ha abierto ahora, la verdad que es fantástico y no sabemos lo que nos va a traer, pero mientras tanto podemos ir trabajando y sacando beneficio de esta herramienta, que debe ser eso, una herramienta más para nuestro día a día. Y te invito entonces a que también usemos la inteligencia artificial para preparar recetas. ¿Y con qué? Bueno, con leches vegetales, obviamente, porque es de lo que hablamos en este canal. Pero puedes usarlo también para otro tipo de bebidas que no incluyan, lógicamente, las leches vegetales. Vamos entonces al video y espero que te guste. Ahora sí vamos a comenzar a usar
esta fantástica herramienta. Primero vamos a necesitar ingresar a la plataforma. Por eso, si no tienes una cuenta y es evidentemente la primera vez que lo vas a hacer, tendrás que hacer el sign up. Puedes usar un correo de Gmail o también, por ejemplo, alguno de Hotmail. En mi caso, tengo mi cuenta ya creada con anterioridad, lógicamente, por lo cual, de hecho, la recuerda. Y ahora lo que voy a hacer va a ser ingresar mi password, que es una super password de seguridad que tengo, ¿sí? Que he creado. Y es por eso que, bueno, ahora estoy un poquito concentrada, ¿sí? A mí, la verdad que el tema de las passwords es algo que siempre tengo lío porque me las olvido. Bueno, no creo que sea la única en este planeta, ¿no? Pero evidentemente, bueno, siempre estoy ahí pendiente, ¿no? De tenerlas bien y bueno. A veces creo que hago una password que me la voy a acordar fácilmente y no. Entonces, bueno, tengo que, como siempre, cambiar o bueno, hacer algo diferente. Ahí va. Es que en esta tengo de todo. Puse letras, signos, es una cosa muy sofisticada. Bueno, vamos a ver entonces ahora eso. Bueno, muy bien. Entonces, ok, bueno, done. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá como primera medida? Por ejemplo, vamos a tener ejemplos. Bueno, en este caso está en inglés, pero podemos escribir en español sin ningún problema, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, cómo podemos hacer preguntas. Explica tantas cantidades o si tienes algunas ideas creativas. Puedes hacer preguntas, ¿verdad? Puedes dar instrucciones, ¿sí? Sobre cómo hacer las búsquedas, ¿sí? Hay que tener en cuenta que hay limitaciones y sobre todo que está limitado a lo que sería el año 2021, o sea, 2022 no estaría aún habilitado, ¿no? en ChatGPT, lo que son datos, eventos. Pero bueno, en nuestro caso no importa porque lo podemos usar de todas maneras, es súper fácil. Entonces, la primera pregunta que vamos a hacer, que yo las tengo bien escritas aquí, es, vamos a tener el caso, ¿no? donde pedimos una receta y damos una situación sobre lo que estaba ocurriendo con nosotros, ya sea con nuestro hijo, con nuestro padre, con quien querramos. La ventaja que tiene ChatGPT es que nos da opiniones sobre datos personalizados. Entonces, es esa la buena recomendación, ¿no? de uso, porque vamos a poder pedirle en base a un caso concreto que nos dé una solución o una respuesta en concreto. Entonces, por ejemplo, yo en este caso le voy a decir si puedes indicar, ¿sí? A ver, cada uno hace la pregunta como quiere, ¿verdad? Si puedes indicar, por ejemplo, una receta, ¿sí? Para una persona con sobrepeso, ¿sí? Hipertensa, ¿sí? Y hipertensa, bien, supongamos, usando, vamos a poner leche de avena, ¿sí? Recuerden que la leche de avena es buena también como una leche para controlar el peso por la saciedad que da, ¿verdad? Bueno, supongamos entonces que hacemos esta pregunta, entonces, en realidad, que nos indique, ¿verdad? Nos dé su opinión y vamos a ir nuevamente y ahora nos comienza a dar la respuesta. Entonces, nos va a proponer una receta, en este caso, para una persona con sobrepeso, con hipertensión arterial, usando leche de avena. Puse leche de avena, podría haber puesto leche de almendras o cualquier tipo de leche vegetal, directamente poner la palabra leche vegetal. Entonces me da una opinión que es una receta de un batido, ¿sí? de leche de avena y fresas, que son frutillas. Y bueno, me da la lista de ingredientes, la preparación, ¿sí? y también me comenta ventajas respecto, ¿sí? de esta receta, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un primer caso, que sería el de pedirle a ChatGPT una receta para un caso concreto, ¿sí? Una necesidad concreta. Otro caso de uso, por ejemplo, que estuve pensando previamente, ¿no? Aparte que he hecho, obviamente, la prueba antes de venir a contárselos ahora, es el caso, ¿no? de un niño. Muchas veces también me preguntan si las leches vegetales pueden ser, por ejemplo, consumidas por niños
y cuál conviene más, y bueno, eso también es algo que me consultan bastante. Entonces, por ejemplo, voy a preguntarle si puede indicar una receta, ¿sí?, para un niño, en este caso vamos a poner de 9 años, ¿sí? Bien. Alérgico a la proteína, ¿sí?, de leche de vaca. Esto es muy común. APLV, ¿sí? Es muy común que ocurra en muchos niños que, bueno, de hecho se lo detectan prácticamente desde que tienen apenas meses, que son alérgicos a esta proteína. Y bueno, también es una, además de todos los cuidados que hay que tener, ¿verdad? Y todo, que están acompañados por un médico, un especialista, pero también en este caso, bueno, vamos a preguntarle cómo podemos preparar una receta, ¿verdad? Una receta entonces para un niño de 9 años alérgico a la proteína de leche de vaca y usando vamos a suponer leche de almendras, que la leche de almendras es una opción de leche vegetal que gusta mucho a los pequeños, sí, también, y es un sabor que tiene un dulzor bastante natural. Lógicamente tendría que ser un caso, ¿no?, donde la persona tampoco sea alérgica, ¿sí?, a los frutos secos. Entonces, en este caso vamos a pedirle, por ejemplo, y me va a dar una respuesta, ¿no?, sobre la receta, por ejemplo. Entonces, ven que es súper fácil y es muy rápida la respuesta. A veces sí puede ser que ante algunas otras preguntas se quede como pensando un poquitito más, pero aquí ven que es súper sencillo. Entonces, ¿qué me da? Una receta de galletas de avena con almendras, ¿sí?, sin leche de vaca. Evidentemente me va a enumerar también primero los ingredientes. Luego me va a indicar la preparación, ¿sí?, o sea que tengo todo el paso a paso de lo que tengo que hacer, ¿sí? Y luego me va a dar una breve descripción también sobre por qué conviene esta leche, esta receta, ¿sí? Bueno, como ustedes ven es bastante sencillo, pero a ver, siempre es importante, y de hecho la inteligencia artificial lo indica, consultar a un profesional de la salud. A ver, usemos esta herramienta de manera moderada y de manera, a ver, para casos que nos permiten dar una solución así, algo, a ver, quiero hacer una receta rápido, pongo básicamente algunos datos y me da una respuesta, ¿sí? Pero a ver, si estamos hablando de alguien que está padeciendo, que está sospechando de una alergia a la proteína de la leche de vaca, o pasando mal una intolerancia, por ejemplo, a la lactosa, que eso también puede ocurrir, o con algún otro problema así vinculado, ¿no?, con la salud, bueno, a ver, evidentemente asistir siempre a un médico, por supuesto, y también a un nutricionista, ¿sí? A ver, esta herramienta no ha venido a quitar el asesoramiento puntual, detallado, profundo de un profesional, ¿sí? Eso, por favor, no nos olvidemos, ¿sí? Es una herramienta buena para usar. Yo se las estoy comentando para que hagan este tipo de búsquedas, ¿sí? Pero como siempre les digo, incluso también yo recomiendo las leches vegetales y digo, a ver, la leche de avena les puede servir para esto, la leche de almendras para otra cosa, ¿verdad? Y luego, bueno, siempre si hay una enfermedad o hay alguna situación de salud que necesita ser analizada, bueno, a ver, por favor, ir al médico, hacer los análisis y seguir el tratamiento que les indiquen, ¿sí? Por favor, a ver, acá estamos ayudando, pero esto es algo accesorio, ¿sí? Entonces, como ven, es súper fácil. Vamos a preguntar una última receta, que eso también es algo que me interrogan muchísimo, ¿no? Cuando una persona además también quiere usar leches vegetales y además es, por ejemplo, intolerante al gluten. Entonces, por ejemplo, le voy a indicar ahora si puedes... A la que tengo puesto la... Ahí va. Ahí va. Es que todo el día estoy trabajando con otro teclado, y ahora este ordenador no lo uso mucho, lo usamos nada más de hecho para hacer videos así, y bueno, el teclado es como que tengo que aprender nuevamente, ¿verdad? Bueno, entonces puedes indicar una receta, ¿sí?, para una persona intolerante al gluten, que también es otro tipo de intolerancias alimentarias, ¿sí? Intolerante al gluten, usando alguna leche vegetal. Vamos a hacerlo genérico ahora, ¿sí?
y ahí le hemos preguntado. Como ven, podemos pedir lo que querramos, ¿sí? Hacer combinaciones diferentes. A ver, yo estoy usando leches vegetales porque este canal es de leches vegetales y recetas con leches vegetales, lógicamente, pero es algo que pueden llevarlo también a recetas, ¿verdad? De cualquier tipo, ¿sí? O sea, no necesariamente hay que usar las leches. A ver, pueden ser recetas, podemos poner por ejemplo recetas veganas y directamente dar la orden. Ahora de hecho les voy a mostrar el segundo caso cómo lo hacemos. Bueno, entonces, ¿qué hizo? Me indicó por ejemplo una receta de panqueques de plátano o banana y leche de coco, ¿sí? La leche de coco se caracteriza por ser una leche sin gluten, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay leches que van a tener gluten, como puede ser la leche de espelta, ¿sí? La leche de avena. A ver, la avena en sí misma no tiene gluten, pero si no es una avena que esté certificada como sin gluten, es arriesgado sí consumirla. Entonces, ¿qué va a indicar? Bueno, leche de coco, por ejemplo, y nos da una receta súper fácil, por lo que estoy mirando, ¿sí? Sobre cómo prepararlo. Bueno, ven que es muy fácil para este primer caso. Y espero que les anime también todo esto a probarlo en sus casas, ¿sí? Simplemente nos hace falta una conexión a internet, lo podemos hacer desde el teléfono, desde el móvil, celular, ¿sí? También. Y bueno, y ser un poquito creativos a la hora de preguntarle, porque como ustedes ven, siempre ellas nos responden. Bueno, ahora vamos a seguir entonces con el caso número 2. Vamos a ir entonces al segundo caso que se me ocurrió que podemos preguntar a la inteligencia artificial para que nos dé una solución en concreto para mi caso, ¿sí? O sea, y que cada uno de ustedes pueda luego usarlo con su caso. Bueno, ahora voy a pedirle una receta ¿con qué? Con los ingredientes que tengo en mi casa, ¿sí? Lo que tengo en la heladera, lo que tengo en la nevera, lo que tengo en el mueble de la cocina, ¿sí? O sea, que le voy a pedir algo bien puntual y le voy a pedir ayuda, ¿sí? Vamos a incluir, lógicamente, una leche vegetal porque es de lo que va este canal, pero tengan en cuenta que lo pueden usar para lo que quieran, ¿sí? Entonces, puedes indicar una receta que incluya, por ejemplo, papa, ¿sí? Arroz, que incluya también leche, vamos a poner leche de coco, ¿sí? Garbanzos, ¿sí? Estoy orientando un poco para que me dé una receta salada, ¿sí? Garbanzos, bueno, a ver qué más le puedo pedir. Podría incluir alguna otra verdura, ¿sí? Porque ya le puse papa, bueno, espinaca, ¿sí? Vamos a pedirle también espinaca, que bueno, me encanta también todo lo que sea verduras, legumbres, es lo que siempre como. Y bueno, pero a ver, les recuerdo, pueden usarlo para cualquier tipo de receta, ¿sí? Y bueno, y sal, vamos a poner para que me denote bien que quiero algo salado, ¿sí? Entonces, vamos a pedirle, ¿sí? Entonces, vean que me propone hacer un curry de garbanzos con espinaca, papas y arroz y todo eso en leche de coco. O sea, fantástico. Me está dando lógicamente otros ingredientes que voy a necesitar, como por ejemplo me está proponiendo cebolla, dientes de ajo, curry, jengibre, comino, pimentón, ¿sí? Pero a ver, si no los tengo no importa, al menos con lo que ya tengo puedo empezar, ¿sí? Porque son especies. Y nuevamente me está dando las indicaciones, muy fácil. Aceite de oliva también y bueno. Ven que es algo bastante fácil y simple, y bueno, y que nosotros podemos pedir muchísimas recetas así, o sea, incluso todos los días a ver si tenemos, bueno, ¿qué tengo en casa hoy? ¿Qué puedo hacer? A veces estamos ahí rompiéndonos la cabeza sobre qué podemos cocinar para no hacer siempre lo mismo, ¿no? Y bueno, esta es una muy buena opción y vean que, bueno, esta receta está fantástica. Incluso me dice que la puedo disfrutar en un día frío o lluvioso y me sentiré satisfecha y feliz. No, la verdad que te amo, ChatGPT, te amo, o sea, hasta me estás vendiendo la receta. Bueno, fantástico. Vean entonces que está muy bueno y este también es un caso de uso, ¿sí? Porque nos abre, nos ayuda a que podamos ir cambiando día a día el menú y crear nuevas recetas y siempre, ¿no? Con lo que tenemos disponible en casa. Entonces también este es un muy buen uso para la inteligencia artificial. Y hemos llegado al caso número 3, ¿sí? Cómo usar
ChatGPT para recetas, ¿sí? Para cocina. Y tengo aquí un caso que me parece flipante. Y me lo guardé para el final por eso, porque a mí me encantó, buscando también qué podemos proponer, ¿no? Para que nos ayude, ¿sí? Con algo muy, la verdad que muy divertido. Nuevamente, en este caso, la opinión que vamos a recibir va a ser una ayuda, ¿sí? Pero esto no reemplaza, como siempre les digo, un asesoramiento nutricional, ¿sí? Simplemente es una idea y nos podemos guiar, ¿sí? Y como mencionaba antes, usemos esto de manera moderada, de manera no para casos, de manera accesoria, ¿sí? Que no, si tenemos un problema de salud, venga, vamos al médico, ¿sí? Bueno, a ver, aquí le voy a pedir que me prepare un menú, ¿sí? Un menú semanal. Y le voy a pedir un par de cositas más, así que venga, vean, porque esto está excelente. Entonces, le voy a pedir, vamos, entonces, ¿puedes, crear un menú semanal, ¿sí? Que sea vegano, ¿sí? Sin gluten y contenga leches vegetales. Ahí va mi niño, eso. Bueno, muy bien. Entonces les estoy pidiendo ayuda para la semana, ¿sí? Que me ayude a decir, bueno, a ver cómo puede ser mi desayuno, cómo puede ser mi almuerzo y mi cena. Bueno, vean que nuevamente me está indicando ahora día por día, ¿sí? Lo que podría estar comiendo, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta, yo le pedí una opción que sea un menú vegano y sin gluten, pero pueden pedir, por ejemplo, en el caso de ustedes, pueden quitar el sin gluten, pueden quitar el vegano y pueden sí incluir menú saludable, por ejemplo, que incluya leches vegetales, verduras, ¿sí? Bueno, y así, o sea, fíjense que esto es inmenso y las opciones son maravillosas. Entonces, como ustedes ven, tengo aquí mi menú: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y en todos los casos me indica un desayuno, un almuerzo y una cena, ¿sí? Por ejemplo, para el domingo, tostadas francesas veganas con leche de avena y frutas secas; almuerzo, ensalada de quinoa y leche de coco con aguacate o palta, ¿sí? Y verduras frescas; y de cena, un curry de verduras con leche de coco y arroz integral, ¿sí? El sábado a la noche, por ejemplo, una pizza sin gluten con salsa de tomate, champiñones y queso vegano. O sea, a ver, esto está, pero fantástico. Ahora bien, vamos a ir un poquitito más, porque está muy bueno este menú, la verdad que me encantó, pero a ver, a mí me gustaría tenerlo fácil, ¿sí? Poder verlo sencillamente, incluso a ver si me lo puedo poner, por ejemplo, en la puerta de la heladera o nevera, me serviría. Entonces le voy a pedir, ¿sí? Que en base a este menú le voy a pedir que me lo coloque en un formato de tabla, ¿sí? Porque eso también es algo que la inteligencia artificial realiza por nosotros, así que excelente, ¿sí? Entonces, ¿puedes colocar el menú en formato de tabla? Ahí va. Entonces, ahora me va a dar, ¿sí? Me va a indicar. Vean qué maravilloso, ¿no? Esto es algo que es fantástico, porque tenemos, sí, la opción. Luego lo que vamos a hacer va a ser copy and paste, o sea, copiar y pegar en una hoja cualquiera, y lo vamos a poder, sí, imprimir. Y lo imprimo y lo pego en la puerta de la heladera o nevera, ¿sí? De mi casa, y tengo el menú para todos los días. O sea, es maravillosa esta herramienta, ¿sí? Muy bien. Excelente, bueno, espero que me sea de ayuda, que tengas un buen día. Yo también te deseo lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué haríamos? Copiaríamos esto, sí, y luego, bueno, lo pegaríamos, que nos mantenga el formato. Si no, bueno, también tenemos herramientas que, verdad, nos pueden directamente copiar lo que sería la imagen, ¿sí? Por ejemplo, bueno, acá no, este no me lo incluye, pero hay algunos ordenadores que sí te dan la opción, ¿sí? De directamente cortar la imagen y pegarla así en este formato. Bueno, a ver, está excelente, ¿sí? Entonces, tenemos un menú semanal que pedí que sea vegano, sin gluten, usando leches vegetales, y ahora tengo el menú en un formato de tabla excelente para copiarlo y pegarlo donde quiera que vaya, o incluso
Si lo estoy haciendo con el móvil, hago un print de pantalla del móvil, del celular, ¿sí? Me lo guardo también, bueno, o sea, facilísimo. ¿Ahora qué? Voy a ir un poquitito más, ¿sí? Porque, a ver, ya me está animando. Voy a tener un menú semanal, ¿sí? Para comenzar a comer saludablemente, incluir leches vegetales y tengo ya la tabla, ¿no? Con lo que debo comer cada día, con la propuesta que me hace, ¿sí? Porque de esto se trata, es una propuesta, ¿sí? Es una propuesta ¿para qué? Para que me ahorre tiempo y no tener que estar pensando, ¿verdad? O, bueno, a ver, que esté ahí un poco divagando sobre qué comer. Lógicamente, si tienen un menú dado por un nutricionista, a ver, con evaluando, ¿verdad? Enfermedades o condiciones que tengan, por favor, respetad ese menú, ¿sí? Porque está hecho por un profesional, por un nutricionista, ¿sí? Pero bueno, en este caso estamos hablando, ¿sí? De que no tenemos problemas de salud graves, que estamos bien, o sea, bueno, medianamente podemos pedirle, ¿no? Y que nos dé la opinión sobre lo que podemos ir comiendo. Bueno, ¿ahora qué pasa? Bueno, que me quiero ir al súper porque necesito comprarme todos los ingredientes o al menos, bueno, verificar si no los tengo en casa o si, ¿verdad? O si tengo que ir justamente a hacer las compras. Entonces, ¿qué le voy a decir? Que me indique ahora, ¿sí? Bueno, a mí me gusta decir puedes indicar, pero pueden escribirlo como quieran. Puedes crear una lista. Puedes crear la lista, vamos a ponerlo mejor. La lista de ingredientes para hacer las compras, ¿sí? Porque bueno, está todo fantástico, ¿verdad? Pero bueno, necesito tener cuáles son mis ingredientes, porque se trata de eso, ¿verdad? Para que me pueda organizar, ¿sí? Entonces, mira, me va a indicar, por un lado, las frutas y verduras, ¿sí? O sea, me las va a separar por categorías, ¿sí? Legumbres y granos por el otro, ¿sí? Que es lo que consumimos. Y lácteos vegetales, me da gracia, qué bonita que sos. Bueno, las leches vegetales me incluye, por ejemplo, leche de almendras, leche de coco, leche de avena y también me incluye, por ejemplo, el yogur vegano y el queso vegano, ¿sí? Que eso también obviamente lo podemos hacer en casa. Y otros me hace un listado de salsa de tomate, salsa de soja, la levadura nutricional que la amo también, el pan sin gluten, bueno, mantequilla de maní que también me encanta, bueno, ¿verdad? Entonces vean que es tan pero tan divina y tan organizada que hasta me dice, me la hace fácil para cuando voy al supermercado, así voy directamente en la zona de fruta y verdura y ya tengo mi listado, después voy a la sección de legumbres, ¿verdad? De leche, bueno, al menos si no las hago en casa y bueno, usan las recetas de mi canal, ¿sí? Para hacer la leche de coco, leche de avena, leche de almendras, el queso también tenemos receta de queso y bueno, el yogur también estamos ahí compartiendo. Entonces, vean que nuevamente hago un copy, paste, copio, pego en un archivo o si tengo también en el teléfono puedo hacer un print de pantalla y me guardo, ya sé lo que tengo que verificar que tenga en casa y lo que no lo tengo lo compro, ¿sí? Pero de esa forma me organizo, o sea que le voy a estar preguntando, voy a estar haciendo este ejercicio a ver unos días antes, digo, bueno, quiero empezar el lunes, bueno, voy a ver si lo hago ya el viernes, ¿no? Como para tener un poquito de... o me voy organizando, ¿verdad? Ya para la próxima semana. Entonces ya puedo hacer mis compras para tener todos los ingredientes, ver dónde consigo que sean ingredientes frescos, bueno, evaluando obviamente muchas circunstancias. Ya sabemos que a veces también me pueden proponer, sí, ¿verdad? Frutas o verduras que no son de estación, ¿sí? Bueno, en ese caso también le podría preguntar, por ejemplo, que me reemplace por una verdura o fruta de estación también, ¿sí? Eso es algo que también se lo podemos preguntar, ¿sí? Porque eso también es entendible, no saben qué parte del mundo estamos, pero bueno, también hasta ese punto podemos ir y ser bien concretos, ¿sí? Bueno, la verdad que es maravilloso. Entonces, vamos a hacer un recap. Entonces, ¿qué hicimos? Primero le pedimos un menú semanal, vegano, sin gluten, usando leches vegetales. Yo di esas tres directivas para el menú, pero ustedes pueden usar lo que quieran. Pueden incluir leches vegetales y quitar el vegano, quitar el sin gluten o algún otro tipo, ¿verdad? De si quieren decir, no, mira, un menú que sea vegetariano, por ejemplo, ¿sí? O bueno, lo hacen como quieran y
pueden incluir las leches vegetales, que es de lo que va este canal, ¿verdad? Pero bueno, si no, no hace falta y no las utilizan. Bueno, segundo, ¿qué le pedimos? Le pedimos que nos haga una tabla, ¿sí? Con todo el menú, así lo podemos tener a simple vista, saber. Y de hecho nos indicó desayuno, almuerzo y cena. Bueno, tercero, ¿qué hicimos? En este tercer caso tenemos como subpasos. El tercer paso, ¿cuál es? Le pedimos la lista de ingredientes y me la organizó también en secciones para que se me haga más fácil hacer las compras o controlar, ¿sí? Bueno, y ahora le voy a pedir una última, ¿verdad? Le voy a hacer una última pregunta, ¿sí? Para que me ayude, y es que le quiero pedir, a ver, fantástico, me indicaste lo que puedo comer, me indicaste los ingredientes, el día, bueno, me ayudaste un montón, pero ahora ¿qué quiero? Y bueno, quiero tener las recetas, ¿sí? Porque, a ver, de repente por ahí hay algunas recetas que no las sé y bueno, por ejemplo estábamos viendo y bueno, a ver, el guiso de lentejas y verduras con leche de coco y bueno, necesitaría que me tires la receta, ¿verdad? Entonces, ¿qué le vamos a pedir? Le vamos a pedir la receta, entonces, ¿puedes indicarme, sí, las recetas de todo el menú semanal? Y nuevamente la magia está con nosotros, porque también me lo va a decir por día. Entonces me va a decir, bueno, para el batido de plátano o banana, ¿no? Con leche de almendras y mantequilla de almendras necesitas esto. Para la ensalada de lentejas con leche de coco y verduras necesitas esto. O sea, me da la proporción, me da la instrucción, me da, ¿verdad? Porque, a ver, los ingredientes ya los tengo, pero necesitaba también saber cómo realizarlo, ¿sí? Bueno, es bastante fácil la ensalada porque me dice, mira, coloca todo esto, ¿sí? Me da un cuarto de taza de zanahoria, un cuarto de taza de cebolla, todo, y me dice, bueno, mezclalo en un tazón y servilo frío, o sea, basta, simple. Está bien, está fantástico, pero hay algunas recetas que son calientes y que necesito más pasos, necesito un poco más de instrucciones. Bueno, también me las va a decir. Ahora, martes, me propuso, por ejemplo, unos tacos de lechuga con tepe, aguacate y salsa de tomate. Entonces ahora también me está, ¿sí? Me está diciendo cómo puedo, por ejemplo, seguir haciendo. Ahí va. Ahí está, eso, es que yo toqué nuevamente y se quedó quietito. Pero bueno, ahora va a ir nuevamente otra vez, el lunes, martes, bueno, y va a ir haciendo así, me va a dar todos los ingredientes y me va a dar también todos los, el paso a paso, sí, a ver, lo que sea fácil como una ensalada es una ensalada, pero el resto no, necesito un poquito más de ayuda. Bueno, vean que es fantástico, o sea, a ver, me está ayudando muchísimo, verdaderamente el cambio lo podemos hacer todos, ¿sí? Fíjense que no es nada complicado, ¿sí? De consultar, simplemente siguiendo estas directivas que les estuve comentando, a ver, que son ideas que a mí se me ocurrieron de casos de uso, ¿no? Pero que, a ver, que hay 100 más seguramente, ¿sí? Y si se les ocurre alguna más, por favor compártanla también con todos nosotros. Pero vean que es muy, muy fácil. Cualquiera de nosotros puede hacer uso de esto en su casa, nos lleva simplemente unos minutos y ya nos podemos organizar, ¿sí? ¿Verdad? Y bueno, y tenemos la opción, bueno, se me quedó ahí congelado, no sé por qué, pero bueno, la idea es básicamente eso, sí, que todos podemos hacer uso de esta herramienta y es fantástica, ¿sí? Porque es muy, muy, muy simple de usar. Así que bueno, como ven, los casos de uso son divertidos, son, la verdad que nos abre un montón de oportunidades y de posibilidades, ¿sí? Usémoslo de esta forma para divertirnos, que no sean casos de graves de salud, ¿verdad? Y todo eso, como les comentaba, y les voy a decir siempre, ¿sí? Porque acá la idea es, a ver, esta inteligencia artificial está buenísima, nos ayuda, pero bueno, nunca olvidemos y nunca va a reemplazar, ¿sí? A un profesional de la salud, a una persona nutricionista que se ha formado, ¿sí? Durante tantos años y que obviamente, bueno, como pasa también con otro tipo de profesiones y todo, ¿sí? ¿Verdad? Entonces es eso, simplemente juguemos un poco, nos puede dar ideas sobre qué cocinar y bueno, y es algo muy fácil y divertido para hacer. Voy a seguir compartiendo estas ideas porque la verdad que me interesa muchísimo también que podamos experimentar y crear nuevas recetas, ¿sí? Usando esta inteligencia artificial que ha llegado para quedarse, eso está claro. Y les voy a dar también otros casos de uso
de usos en los próximos videos. Así que bueno, espero que te haya gustado este video y bueno, compartilo con quien consideres que le puede venir bien. Danos un like, un comentario, que siempre todo nos ayuda a crecer. Y bueno, todo lo que hacemos aquí lo hacemos desde el corazón y lo hacemos con este ánimo de poder difundir cada vez más y más este conocimiento para que tengamos toda una mejor vida, una mejor calidad de vida, un mejor, teniendo en cuenta también, ¿no?, el impacto ambiental. Y por eso es que le hablo de leches vegetales y de comida, ¿verdad? Que bueno, no tienen el impacto negativo que tienen otros tipos de alimentos, ¿verdad? Y también, lógicamente, por los animales. Saben que este es uno de mis valores y es el que siempre levanto la bandera por ellos también, ¿sí? Así que bueno, espero que estén súper bien y gracias por estar aquí y llegar hasta el final, que es un video largo. Bueno, gracias, los abrazo fuerte. Adiós y nos vemos.